Hernán Contreras Hernández, de 57 años, en Satélite. Ayer murió el Rayo de Jalisco, toda una leyenda de la lucha libre. Murió de 85 años. Tengo 50 años siendo aficionado a la lucha y tuve el gusto de conocerlo. Ustedes ni lo han mencionado. Pues no, bueno, porque apenas nos estamos... No entramos en obituarios. Pero sí era muy conocido el Rayo de Jalisco. Sí, fue de la época de Blue Demon, El Santo, El Cavernario. El Cavernario Galindo creo que es anterior, ¿no? Bueno, para la edad que tiene, yo creo que sí. Llegó a coincidir con él. Y su nombre se transportó al lenguaje popular. ¿Cómo se llama usted? Porque decían la gente Moreno, ¿eh? que le exigían algo. Oye, si no soy el Rayo de Jalisco. Sí, ya se informó por parte de la familia que el legendario luchador murió por causas naturales a los 85 años de edad en su casa y rodeado de sus seres queridos. El Rayo de Jalisco debutó en 1950 bajo la incógnita de Misterio. Posteriormente adquirió el nombre del Rayo debido a la simpatía que tuvo con la afición jalisciense, nombre luchístico que mantuvo hasta el final de sus días. El Rayo de Jalisco era el último integrante que se mantenía vigente de los denominados 5 grandes: El Santo, Blue Demon, Black Shadow y Solitario. Entonces sí, el Cavernario es de la misma época, un poquito antes surge él, ¿no? Por ahí andaban, yo recuerdo que todos coincidían. ¿Cómo se llama? La Tonina Jackson, todos ellos. Uh-huh. Todos ellos se veían en la televisión cuando era la época en que proyectaban las luchas y después las retiraron de la televisión por muchísimos años. Decían que era una mala influencia en los niños. Sí. Y los niños luchaban, sí es cierto, pero no creo que haya habido muchos lastimados. A los niños algo debe tener de atractivo, porque cuando regresa la lucha, regresan las luchas por allá de los años 80, eran los niños los que tenían sus ídolos. Fíjate que era muy común ver en casa, cuando había niños, esos tipos de ring de madera y con ligas en los extremos, y los luchadores de plástico, con sus capitas también de plástico. Y para un niño era un orgullo tener una máscara original del Santo o del luchador que estuviera de moda en ese momento. Eran felices. Lo que sí recuerdo es que también les daba por brincar desde los muebles hacia el piso, y por eso yo creo que decían que podía tener alguna influencia de riesgo, ¿no? Pero pues era divertidísimo. Y en algunas instituciones se acostumbran el Día del Padre regalar boletos para que los papás vayan con sus hijos, con toda la familia, a ver la lucha libre, sobre todo en la Arena México. Sí, es muy divertida para los niños. Algo tiene que les gusta. Y crean ídolos, y desde muy chicos quieren parecerse a su luchador preferido. Y por eso es que surgen los que después terminaron de actores de televisión. Ahorita malos actores, pero el que está de moda últimamente creo que es el Místico, que por cierto su complexión es algo distinta a la del resto de los luchadores, porque es más delgado, tiene un cuerpo tirándole más a gimnasta que a luchador, no tan fortachón, sino más delgado. Pues hay ágil. Algunos luchadores que no tienen cuerpo de luchador, están tan gorditos que... Pero tienen mucha agilidad. Mucha. Rubén Martínez Camacho, de 81 años, en San Juan de Aragón. De los luchadores famosos de la época del Rayo de Jalisco, recuerdo al Cavernario Galindo, a Tarzán López, a Sugi Sito, que era un luchador japonés que alcanzó éxito aquí en México, el Médico Asesino,
Wolf Rubinsky y Enrique Llanes. Sí. Wolf Rubinsky, que después luchaba nada más en las películas. Pero le enseñó a luchar, creo que tanto a Cantinflas como a Pedro Infante. Boxeó con Pedro Infante. No luchó. Boxea en una película con él. En la tercera de Nosotros los pobres y ustedes los ricos. En esa luchan, porque es cuando lucha primero con Joaquín Cordero. Eran enemigos. Y sí hay constancia de que estuvo en las luchas como luchador, no actor, sino luchador. Pero no es contemporáneo Wolf Rubinsky del Rayo de Jalisco. A mí me tocó el Rayo de Jalisco, yo lo vi. Y Wolf ya había pasado un tiempo, el médico asesino ya no me tocó. Es más, me tocó la salida del Santo, ya era los últimos. Y perdió la máscara, casi que me acuerdo, los 80. Sí. El Rayo de Jalisco, claro, pues peleó mucho, luchó mucho tiempo. Contra Blue Demon. Fíjate que yo eso iba a preguntar, porque yo también recuerdo otro, no sé si es el mismo, pero un Rayo de Jalisco en la época, yo creo que empezando los 90s, debe ser. El Rayo de Jalisco Junior ahí. Yo creo que es ese, ¿no? Y sí lo desenmascararon. ¿No será? No, al papá lo desenmascararon, al hijo no. ¿No? También al hijo, yo lo vi. Es que luchan durante muchos años. El Místico ya cuántos años tiene luchando. Los otros que empezaron en los 80, muchos todavía. El Perro Aguayo, ¿cuántos años luchó? Y luego el hijo del Perro Aguayo. Sí, el Perro Aguayo luchó por lo menos 30 años. Duran mucho. Y a pesar de que es un ejercicio muy constante estar haciendo gimnasia y las prácticas y todo eso. Enrique Llanes, que fue después cronista deportivo. Sí, que tenía su academia de judo en Yacatas 383, me acuerdo que se anunciaba por la radio, porque aparte su técnica de lucha de Enrique Llanes era el judo. Pero ellos, los luchadores enmascarados, son longevos debido a que no se les nota la edad precisamente por la máscara. En una ocasión estaban haciéndole una entrevista precisamente a Enrique Llanes y al Santo, y el que los entrevistaba le pregunta al Santo cuál ha sido la lucha más dura que usted ha tenido en la vida, y Enrique Llanes le contesta por él y dice: contra el tiempo, porque en efecto decía él que ya peleaba en la revolución y no sé qué tantas, le hacía bromas a Enrique Llanes por la longevidad al Santo. Jesús Lira Serrano. En mi pueblo íbamos a la matiné a ver las películas del Rayo de Jalisco, quien era un ícono para nosotros cuando éramos pequeños. Descansa en paz. De internet. Exacto. El Rayo de Jalisco perdió la máscara con Blue Demon en 1989, pero están en un error al decir que el hijo la perdió. Él sigue vigente. Perdón. Entonces es el mismo. Oye, entonces luchó casi 40 años. Mucho. Porque si empieza en 1950. Sí, es mucho. El 89. Luchó casi 40 años. Más, ¿no? Sí, y es un error para los enmascarados ya después de tanto tiempo poner en juego su máscara. Digo, cuando empiezan tal vez, ¿no? Pero ya de viejos, imagínate qué desastre. Pues sí. El Santo hubiera perdido la máscara. ¿Cómo estuvo aquello cuando lo entrevistó Jacobo y se iba a quitar la máscara en él? Se levantó la parte inferior un poquito, mostró parte del rostro.
Y ya muchas personas sabían quién era, pero él seguía usando la máscara hasta para ir con su familia al cine. Pero decían que existía la anécdota de que estaba filmando una película, no sé si en Acapulco, en un lugar donde hacía mucho calor. Entonces se le había quemado toda la parte que quedaba expuesta, o sea, lo que no cubría la máscara. Y después vieron que una persona andaba por ahí caminando y tenía exactamente esa marca, ¿no? Entonces dedujeron que era el santo, ¿no? No tuvo que declarar que era él, pero pues toda la marcota de la boca quemada y lo demás no, pues lo delataba. No, el santo era uno de los misterios mejor guardados. Nadie sabía quién era el santo. Y no es cierto que salía al cine con la máscara, no podría salir a la calle. El mismo hijo, yendo en el coche un día, dice, iba yo viendo por la calle y de repente volteé y me di cuenta que mi papá era el santo. En un alto se puso la máscara antes de llegar a la Arena México y él no sabía, se transformó en ese momento su papá en el santo. Y era imposible, el santo era el ídolo popular más famoso del momento, que podría haber ido al cine, lo encueran. No había otro ídolo como el santo. Y trascendió porque yo sé que en Europa venden máscaras del santo. Y tan era secreto su identidad que él dice, yo me llamo fulanito de tal y este soy. Rodolfo Guzmán. Yo no sé quién inventó lo de las máscaras, pero fue algo que llamaba mucho la atención y atraía a la gente de una manera muy especial. Llamaba mucho, era como tratar de descubrir un gran misterio. Y sus películas ahora resulta que son ejemplo de cine naif, porque también, acuérdense de los famosos murciélagos, que se le veían los hilitos y cosas de ese estilo, y creó un género que ahora ya se estudia también su cine como arte, pero era tengo un amigo que fue diplomático en Arabia y cuando llegó, ¿es usted mexicano? Sí, es usted paisano del gran actor. Y dice, yo pensé que me hablaban de Cantinflas. No, le hablaban del santo, porque el santo era un idolazo ahí en el Medio Oriente. Pues era mundial su fama. Yo creo que no ha habido un luchador que lo supere. Y no, porque Blue Demon no alcanzó ni remotamente la fama, aunque hicieron películas juntos, se hizo películas solo Blue Demon. Bien. El Huracán Ramírez también hizo, pero nadie lo alcanzó. Incluso el místico del que hablamos es un refrito del santo. Una forma de decirle santo es pues, místico. Y su máscara también tiene cierta similitud, ¿no? Aunque creo que ya no está peleando por un problema de derechos patrimoniales, de derechos de autor del personaje y de la máscara, que creo que no le pertenecían a él. Había firmado un contrato y creo que por eso ya no está actualmente vigente, pero era un refrito, ahora un refrito muy bien hecho, porque con una gran agilidad hizo una llave que es una creación de él, que consiste en sujetar del cuello con los pies a una persona y dar dos vueltas, que se ve espectacular. Sí. Esa llave se ve impresionante, y que además es la lucha libre es una actividad muy peligrosa, porque sí se dan muertes. Por ejemplo, en la lucha en jaula, donde los golpes son reales, donde las llaves son reales, hasta ahora, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido un solo muerto. En cambio, acaba de morir hace unos años el hijo del perro aguayo por una patada mal dada. Entonces, es una actividad, aunque parte simulada, pero sí muy peligrosa, y sí tienen huellas de golpes casi todos los luchadores, lo que no sucede en la lucha en jaula. Es un fenómeno muy raro eso. Pero a veces, por ejemplo, el perro aguayo tenía cicatrices en rayitas en toda la frente. No es posible que las heridas sean así como ordenadas. Sí, no. Yo creo que mucho de eso es o se las iluminaba nada más en maquillaje o algo. Sí. Hay una película con Mickey Rourke
creo que se llama El Luchador. Y ahí ves muchos de los trucos o de los acuerdos que hacen antes de una presentación de lucha libre. En cierto modo es una coreografía, solo en cierto modo, porque pues sí, las caídas y todo son reales, pero sí hay cierta organización antes de presentarse en el ring. Y aunque ya le van complementando con las llaves y con cierta actuación, porque también le ponen muchísimo dramatismo para que la gente se encienda cuando salen los rudos contra los técnicos. Sí, sale que está saludando el técnico y lo ataca por la espalda. No, a mí me llama la atención cuando brincan de las cuerdas sobre el que está en el piso. Eso lo deben ensayar por horas. Utilizan este espacio para no lastimar. Entonces le caen encima por ese espacio que se forma entre el antebrazo y el cuerpo. Entonces no le pegan realmente. No, pero se ve, dices, es que lo va a aplastar, le va a romper todas las costillas, y no. Hay una forma que tienen de caer, pero la han de ensayar y ensayar hasta que le sale bien. Pues, sin embargo, Walt Rubinsky, cuando uno le decía eso que era teatro, ya ven que tenía su restaurante, el Rincón Gaucho, donde hacía sus shows de magia, pero cuando uno le decía, bueno, es que es teatro, enseñaba las orejas, y en efecto tenía orejas de coliflor por golpes dados por algún motivo. Sí, yo creo que sí llegan a darse golpes fuertes, porque sí estaban deformadas sus dos orejas. Sí, sería imposible que no tuvieran ninguna lesión. Para los espectadores de las luchas resulta terapéutico, porque me tocó en una experiencia de que jamás había ido, y yo sí, la verdad, le hacía el feo a las luchas, pero ya hasta que estaba ahí me di cuenta del ambiente que pone la gente. El ambiente está más en ellos que en el ring, porque ven salir a sus luchadores favoritos y comienzan a echarles porras, a acercarse a saludarlos, y no nada más eso, sino que ya que están en el ring luchando, pues comienzan a gritarles de todo. Las señoras, bueno, hasta salen ahí lenguaje florido, pero resulta realmente terapéutico. Y hay una persona que lleva una campana y comienza a tocarla en determinado momento cuando llegan unas mujeres muy guapas, elegantes, y que se sientan en la fila de hasta adelante. Pero esa ocasión, como era la primera vez que yo iba, me sorprendió porque lo relacioné inmediatamente con la campana del camión de la basura. Pero no, tiene un significado ahí. Sí. Hay una miniserie ahora que se llama Glow, de unas mujeres que se dedican a 1000 cosas, pero necesitan dinero y establecen una troupe de luchadoras y aprenden a luchar. Va un luchador, les da clase y empiezan a presentar espectáculos y empiezan a tener un gran éxito. Y son mujeres comunes y corrientes, ¿no?